Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 28 de junio del 2024, damos inicio a la 38ª sesión de tipo ordinario, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito dar cuenta de escrito recibido en oficialía de partes de este organismo con fecha 24 de junio del presente, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Zavala López, delegado político del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí, en donde designa al licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez como representante propietario ante ese instituto político ante este Consejo General. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez, maestro Juan Manuel Ramírez García, presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, presente. Maestra Zelandia Borges Estrada, presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar, presente. Doctor Adán Nieto Flores, doctora Paloma Blanco López, presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, suplente. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente, buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario, maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Conciencia Popular, licenciada Rosalba Marín Araujo, propietaria, ciudadano Eduardo Valerio Cuevas, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Rocío de Alba López, propietaria. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Presente. Por representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria, diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, suplente. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martín. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la Presidencia y de 6 consejerías electorales, 9 representaciones partidistas y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que el documento relativo al punto 7 se subió al repositorio en alcance, haciéndolo del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General, por lo cual queda a consideración la dispensa de lectura del documento si estiman que respecto del mismo se tuvo el tiempo suficiente para conocer su contenido, lo anterior en términos del artículo 35 del reglamento de sesión. Antes de continuar, me permito informar que se ha integrado a los trabajos de esta sesión, en representación de la primera minoría, la diputada Bernarda Reyes Hernández del H Congreso del Estado. Bienvenido. Muchas gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún inconveniente en la solicitud hecha. De no haber comentarios, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados.
Muchas gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 15, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes el orden del día circulado para esta sesión. Si no hay intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 37ª sesión de tipo ordinaria de fecha 17 de junio de 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación a estos proyectos de acta. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta antes referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una sexta adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto del proceso electoral local 2024 del referido organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Con gusto, presidenta. Buenas tardes nuevamente a todos, todas, a los medios de comunicación que nos siguen y a quienes nos siguen en las redes sociales. Bien, el presente proyecto de acuerdo de una sexta adecuación presupuestal del gasto de proceso electoral local 2024, como ya se señaló en la enumeración o al momento de comentar el punto, se realiza con las facultades conferidas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como un organismo autónomo y con base en el monto autorizado y contenido tanto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, así como las distintas ampliaciones presupuestales que se han autorizado por parte de la Secretaría de Finanzas, con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, y con el fin de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de este organismo electoral, así como sus obligaciones, todo ello, repito, sin modificar el importe total del presupuesto autorizado para el citado ejercicio fiscal. Es así que, como se advierte en el punto considerativo 18º de este proyecto de acuerdo, en esta sexta adecuación presupuestal planteada para gasto de proceso electoral 2024 se consideran reclasificaciones presupuestales entre el capítulo 1000, servicios personales para cubrir compromisos laborales propios del proceso, capítulo 2000 de materiales y suministros y el capítulo 3000 de servicios generales con la finalidad de garantizar la operatividad del organismo, así como de los organismos desconcentrados consistente en arrendamientos, fletes y maniobras, así como actividades relacionadas con el proyecto de capacitación electoral. En ese tenor, dentro del capítulo 1000, se dota de suficiencia presupuestal al programa de recursos humanos con el objetivo de cumplir con compromisos laborales del personal de este organismo establecidos en el manual de remuneraciones, así como al programa de comités municipales electorales y comisiones distritales electorales
para cubrir el periodo de 15 días del personal consistente en presidencias, secretarías técnicas y auxiliares de los referidos organismos desconcentrados que llevarán a cabo los procesos de entrega, recepción y cierre de oficinas. Por otra parte, en el capítulo 3000 se dota de suficiencia presupuestal al programa de comités municipales electorales y comisiones distritales electorales para el pago de un mes de renta de organismos desconcentrados con la finalidad de concluir con los pendientes de cierre y entrega de recepción de las oficinas. También se dota de suficiencia presupuestal al programa de organización electoral para llevar a cabo las actividades relativas a la destrucción de documentación electoral, así como seguimiento y apoyo al cierre de oficinas de los comités municipales y comisiones distritales electorales. También se dota de suficiencia al programa Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación para el servicio de limpieza de las mochilas y chalecos de los capacitadores y supervisores electorales locales, que serán reservados y reutilizados en el próximo proceso electoral 2027. Además, de manera general, se realizaron transferencias presupuestales entre el capítulo 2000 de materiales y suministros, el capítulo 3000 de servicios generales y 5000 bienes muebles e inmuebles con la finalidad de garantizar la operatividad de las actividades de conclusión del proceso electoral de este organismo electoral. Por último, no omito mencionar que esta sexta adecuación presupuestal es posible gracias a diversas economías que se fueron generando a lo largo del proceso electoral, como en el caso de arrendamientos de equipo de transporte, fletes y maniobras, viáticos y alimentos para el personal que estaban programadas en los distintos programas presupuestarios que fueron autorizados para el presente proceso electoral o dentro del gasto de proceso electoral 2024. Insistir, recordar que el detalle de esta sexta adecuación presupuestal está contenida en el anexo que acompaña el proyecto de acuerdo de esta sexta adecuación presupuestal. ¿Sería cuánto tengo que informar, consejera presidenta? Y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Algún comentario o observación a esta información? Bien, si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del quinto punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el mecanismo que se aplicará para el retiro de la propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336, fracción 6, párrafos quinto y sexto, de la Ley Electoral del Estado que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. El 30 de octubre de 2023, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió el calendario de actividades previas y del proceso electoral local 2024, en donde, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 255, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado, así como el 336 de la misma ley, fracciones quinta y sexta, se estableció que la fecha límite para que los partidos políticos y candidaturas independientes retiren la propaganda electoral que utilizaron en sus respectivas campañas sea el 2 de julio de 2024. Cabe mencionar que la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral ya notificó a los partidos políticos y candidaturas independientes a través de un oficio mediante el cual se les hizo un atento recordatorio respecto de dar cumplimiento al retiro de la propaganda electoral a más tardar el día 2 de julio de la presente anualidad. Considerando que el artículo 336, fracciones quinta y sexta de la Ley Electoral del Estado disponen que la propaganda electoral, una vez terminadas las campañas que realizan los partidos políticos y candidatos independientes, deberá ser retirada por los mismos dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de la jornada electoral, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar, dado el incumplimiento de lo dispuesto por este artículo, la autoridad electoral por sí misma o solicitando al ayuntamiento respectivo podrá proceder al retiro de la propaganda en cuestión, con cargo a las prerrogativas de financiamiento público pendientes de ejercer del partido o partidos políticos que correspondan.
Tratándose de candidatas o candidatos independientes, estará lo dispuesto por el título 14º y a los artículos 438 y 452 de la Ley Electoral. Por lo anterior, el Consejo General deberá establecer el procedimiento respectivo y los funcionarios o autoridades que estarán a cargo del retiro de la propaganda correspondiente. En base a lo anterior, en el resolutivo segundo, se establece que el Consejo General de este organismo electoral aprueba el mecanismo que se aplicará para el retiro de la propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local 2024, conformidad, repito, al artículo 336 de nuestra ley electoral, mediante el cual, en el inciso A, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral para que rinda un informe a este órgano colegiado respecto de la primera verificación realizada por el funcionariado de este Consejo o el personal que los organismos desconcentrados de la misma Secretaría designe y habilite como oficiales electorales a efecto de realizar verificaciones de propaganda electoral que aún se encuentre instalada o colocada fuera del plazo legal establecido en la Ley Electoral del Estado. Inciso B. Rendido el informe, la Secretaría Ejecutiva deberá notificar a los partidos políticos y candidaturas independientes el listado de la propaganda electoral localizada, a fin de que en un plazo no mayor a 5 días naturales realicen el retiro de la misma. Inciso C. Una vez fenecido el plazo otorgado a los institutos políticos, la Secretaría Ejecutiva realizará una segunda verificación a través del funcionariado electoral o personal designado y de dicha verificación presentará un informe al Consejo General para hacer del conocimiento la propaganda electoral no retirada. Inciso D. Posterior a dicho informe, la Secretaría Ejecutiva, con auxilio de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recursos Materiales de este Consejo, llevarán a cabo el retiro de la propaganda electoral a través de las empresas privadas que para tal efecto sean contratadas en términos de la legislación aplicable o bajo el procedimiento de contratación respectivo. Inciso E. La Dirección de Recursos Materiales remitirá los comprobantes fiscales de los pagos realizados a las empresas contratadas por el concepto del retiro de la propaganda a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Consejo, para que procedan al cobro respectivo con cargo a las prerrogativas de cada partido político, según sea el caso, de conformidad con el artículo 336, fracción 6, párrafo 6 de la Ley Electoral del Estado. Inciso F. La Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral informará al Consejo General y notificará a los partidos políticos y, en su caso, a las candidaturas independientes de la ejecución del cobro realizado. Inciso G. En el caso de aquellos partidos políticos que se les haya suspendido el financiamiento público del recurso por encontrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 179, fracción 4 de la Ley Electoral del Estado y por lo tanto en etapa de prevención, de conformidad con lo establecido en el reglamento para la disolución y liquidación de partidos políticos locales, los comprobantes emitidos por el cobro de retiro de la propaganda electoral serán remitidos a la persona designada como interventora de este instituto político para su cobro respectivo. Es procedente presentar este proyecto de acuerdo y queda dentro de las facultades de este Consejo General su aprobación. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Bien, si no hay comentarios sobre el particular, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se da respuesta a la solicitud realizada por el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, representante legal de la Asociación Civil Yo Soy San Luis, en relación con el depósito del financiamiento público de gastos de campaña correspondiente a la candidatura independiente de la ciudadana Elia Rodríguez Lucero a la presidencia municipal de Ciudad Valle, San Luis Potosí, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 2 de mayo del presente año, la ciudadana Elia Rodríguez Lucero
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este organismo electoral, en donde expuso que sostuvo diversas complicaciones con los integrantes de la asociación civil que respalda su candidatura, en específico en el control y manejo de la cuenta bancaria acreditada, solicitándose realizar el depósito a una cuenta diversa a su nombre y proporcionó los datos de la misma. El 3 de mayo, la misma ciudadana Elia Rodríguez presentó escrito ante el Comité Municipal de Ciudad Valles San Luis Potosí, en donde solicitó a este consejo que no se realizara el depósito del financiamiento público correspondiente a los gastos de campaña de la candidatura que representó hasta que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE señalara la forma en que pueda ser utilizado el recurso público. Mediante oficio CEPAC SE 1943-2024, este organismo electoral realizó la consulta a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con respecto a la posibilidad de depositar el financiamiento público a una cuenta diversa a la acreditada, o bien se ofreciera alguna alternativa con la finalidad de que la candidata independiente pudiera ejercer el financiamiento de campaña. En respuesta a la anterior consulta, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con oficio INE UTF DRN 18471-2024, emitió respuesta señalando que no era posible depositar el financiamiento público a una cuenta diversa a la acreditada. Sin embargo, señaló que existía la alternativa de que los pagos relativos a gastos de campaña pudieran hacerse a través de la Unidad Técnica de Fiscalización a solicitud de la candidata independiente, lo anterior con base en lo señalado por el artículo 349 del Reglamento de Fiscalización. El 17 de mayo de 2024, la candidata independiente Elia Rodríguez Lucero solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de indicar en el procedimiento a seguir a fin de estar en aptitud de ejercer el financiamiento público de campaña. El 22 de mayo de 2024, el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, representante legal de la Asociación Yo Soy San Luis AC, presentó copia de conocimiento del escrito presentado ante la Junta Local de San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, dirigido a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en donde solicita se le indique a dónde se debían mandar las facturas pendientes para su pago. En ese sentido, con los antecedentes y consideraciones que plantea el propio proyecto de acuerdo, es de señalar que con fecha 12 de octubre de 2023, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo CG 2023 OCT 102, determinó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral y el correspondiente a las candidaturas independientes durante el ejercicio fiscal 2024. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2023, se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto 0899 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, mismo que en su artículo 7 asignó el CEPAC el monto solicitado, en donde se incluye lo relativo al financiamiento para gastos de campaña de las candidaturas independientes. El 15 de abril de 2024, el Consejo General del CEPAC, mediante acuerdo CG 2024 ABR 229, aprobó la distribución del financiamiento público para las campañas de las candidaturas independientes a participar en el proceso electoral local 2024, en el que se le asignó a la ciudadana Elia Rodríguez Lucero la cantidad de 246,931.26 pesos por concepto de financiamiento público para su campaña. Como se advierte, este Consejo presupuestó, solicitó y distribuyó el financiamiento público que le correspondió a las candidaturas independientes a participar en el presente proceso electoral. Cabe hacer mención que con respecto a la entrega del financiamiento correspondiente a gastos de campaña, la fecha 3 de mayo, como ya se comentó, la propia candidata Elia Rodríguez Lucero presentó un escrito donde solicitó no se depositara el recurso a la cuenta acreditada, hasta en tanto la Unidad de Fiscalización estableciera un mecanismo pertinente para ejercer el recurso público que le correspondía para cubrir los gastos de su campaña. Por último, ante la imposibilidad material que manifestó la Unidad de Fiscalización del INE con relación a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 349, mediante escrito fecha 10 de junio de 2024, la candidata independiente a la presidencia municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, la ciudadana Elia Rodríguez Lucero, presentó escrito con renuncia al financiamiento público que le correspondía por los gastos de campaña. De lo anterior, se puede advertir que el financiamiento al que renuncia la candidata independiente es de origen público, no corresponde a las prerrogativas de los partidos políticos ni forma parte del patrimonio de este organismo electoral. Por consiguiente, debe ser reintegrado al Estado a través de la Secretaría de Finanzas, ente que proveyó el citado recurso. Y en ese sentido, ante la renuncia
a cargo de la C. María Elia Rodríguez Lucero, candidata independiente a la presidenta municipal de Ciudad Valles, del financiamiento público que le correspondía por concepto de gastos de campaña, no es posible que este Consejo deposite a la cuenta acreditada de la asociación ni tampoco liquide los compromisos que hubiera adquirido esta mediante la presentación de facturas, como lo solicita el peticionario representante legal de la asociación Yo Soy San Luis AC, el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada. Por lo que, de acuerdo con los antecedentes y consideraciones vertidas, esta Secretaría propone al Consejo General el presente proyecto de acuerdo, donde sus resolutivos segundo señala que se declara improcedente la solicitud realizada por el C. José Ricardo del Sol Estrada, representante legal de la Asociación Yo Soy San Luis AC, en el sentido de depositar a la cuenta de la asociación el financiamiento de campaña correspondiente a la C. Elia Rodríguez Lucero, por las razones señaladas en el considerando 10º del presente acuerdo. Y tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo al representante legal de la Asociación Civil Yo Soy San Luis, el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, y a la candidata independiente a la presidencia municipal de Ciudad Valles, y a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de la aprobación. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del 7º punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 7º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se rinde contestación al escrito presentado por el ciudadano Jorge Martínez Flores, quien resultó designado al cargo de regidor de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, integrante de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, para la integración definitiva del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha quedado dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. El pasado 19 de abril de 2024, en sesión extraordinaria, el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles, San Luis Potosí, aprobó los dictámenes de registros de planillas de mayoría relativa y lista de regidurías de representación proporcional presentados por los partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral local 2024. De tales dictámenes, el correspondiente al Partido de la Revolución Democrática resultó el procedente el registro de la lista de regidurías de representación proporcional para dicho municipio. El 9 de junio de 2024, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión de cómputo, aprobó el acuerdo por el que se asignan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se integran las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2024-2027, asignándose la regiduría respecto del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y expidió a favor del C. Jorge Martínez Flores la constancia de asignación para ocupar el cargo de regidor de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el periodo 2024-2027. El 25 de junio fue recibida una oficialía de partes de este organismo electoral, escrito asignado por el ciudadano Jorge Martínez Flores, quien resultó designado como regidor de representación proporcional obtenido por el Partido de la Revolución Democrática para la integración definitiva del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a través del cual hace del conocimiento de este Consejo su renuncia a dicha regiduría y solicita que se le señale fecha y hora para ratificar la denuncia referida. Ante esto es necesario considerar dos cuestiones. La primera tiene que ver con la atribución conferida a este Consejo General para atender las renuncias que presentan las personas que participen en el proceso electoral como candidatas y en su caso proceder a su sustitución. Lo anterior regulado por establecido en el artículo 241, incisos A y B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tales términos puede observarse que la situación del ciudadano solicitante ha cambiado,
siendo que ella no es persona candidata, respecto de lo cual este Consejo sí cuenta con atribuciones para, en su caso, dándose los tiempos y formalidades específicas, sustituirlo, sino que ahora es persona electa, es decir, ya le ha sido asignado un cargo público. La segunda es que posterior a la jornada comicial del día 2 de junio de la presente anualidad, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión de cómputos el 9 de junio de 2024, expidió a favor del ciudadano Jorge Martínez Flores la constancia de asignación para ocupar el cargo de regidor de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento de Ciudad Valles San Luis Potosí para el periodo 2024-2027. En ese sentido, es de señalar que este Consejo se encuentra impedido para aceptar una renuncia al citado cargo, ya que, como ha quedado de manifiesto en el proyecto de acuerdo, este organismo electoral solo puede pronunciarse respecto de renuncias de personas candidatas, no así de renuncias de personas electas. Por lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, lo referente a las renuncias y licencias de los miembros integrantes, personas electas, del Ayuntamiento de Ciudad Valles San Luis Potosí, deberá ser, en su caso, atendido por el Cabildo entrante en funciones el próximo 1 de octubre del año en curso en el municipio antes citado. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Sí, tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Nada más para que pueda quedar sentado en el acta de esta sesión. El día de ayer el compañero Jorge, regidor electo de Ciudad Valles, se apersonó a las oficinas del partido, tengo entendido que también aquí a las instalaciones del Consejo, en donde estableció que de ninguna manera él había realizado ese escrito ni había firmado esa solicitud de renuncia al cargo. Entonces, nada más para que se haga lo conducente y que quede sentado en el acta de esta sesión. Bueno, no sé, consejera. Buenas tardes. Sí, pues más bien quisiera saber si la Secretaría Ejecutiva tiene conocimiento de que se hubiera apersonado el ciudadano a señalar que no presentó el escrito respectivo, porque de nosotros aprobar el acuerdo que se está proponiendo por la Secretaría Ejecutiva, estaríamos remitiendo esa solicitud al Ayuntamiento de Ciudad Valles para que se le dé el trámite correspondiente. Entonces, quizás sí deberíamos tener conocimiento de… El día de ayer sí se presentó el ciudadano, que dice llamarse Jorge Martínez Flores, pero solicitó únicamente copia certificada de los documentos presentados. Sí, en ese sentido me parece que son dos actos distintos, ¿no? En este caso el acuerdo recae sobre una primer solicitud a la que se le está dando respuesta. Del acto posterior del que está dando cuenta el representante del Partido de la Revolución Democrática, habremos de arrastrarlo y en su caso realizarlo conducente de acuerdo con lo que corresponda. Adelante, consejera. Y la representante de Morena también había solicitado el uso de la voz. Gracias, presidenta. Yo considero que ante la incertidumbre respecto a lo que comenta el representante del Partido de la Revolución Democrática, sería prudente no someter a consideración el acuerdo y esperar a poder determinar la situación respectiva con el ciudadano que se presentó, de ser la persona que presentó el escrito para renunciar a su regiduría. Porque en todo caso no es urgente que lo resolvamos en este momento, ya que el ayuntamiento rendirá protesta hasta el día 1 de octubre, entonces podríamos esperar para poder tener certeza de ello. Gracias. En uso de la voz, la representante del Partido Morena. Para preguntar si sobre la petición hubo algún requerimiento para que ratificara el ciudadano aquí ante el Consejo, o en esta parte, por lo mismo de la improcedencia, tampoco se le requiere para que ratifique el escrito. No, él solicitó ratificar su renuncia, pero dado que la improcedencia no se dio trámite correspondiente. En uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo. Yo creo que está claro el proceso, ya lo leyó el secretario ejecutivo. Pues el procedimiento ya no es candidato, ya es una persona electa. Y segundo, lo que dice la consejera también es correcto. Tiene que ser el nuevo cabildo el que tome conocimiento, pero ya ni siquiera pasa por el CEPAC. Él ya trae un reconocimiento del proceso y él tendría que ir directamente al cabildo y el cabildo valorar si acepta la renuncia
que eso también tiene derecho a la persona, y después entraría entonces el suplente, que esa es la otra, el procedimiento creo que es que debe proceder. Gracias. Noté la intervención del representante de PES y de Movimiento Ciudadano. En ese orden, por favor. Sí. Y posteriormente el consejero Marco Iván también había levantado la mano. Sí, yo creo que aquí hay que estar atentos en cuanto al proceso que debe llevar esto. Porque en primer lugar la figura de renuncia, la figura legal de renuncia no existe. Entonces, en todo caso, primero debe tomar protesta y después solicitar una licencia, ya por el tiempo que él determine. Pero yo creo que aquí sí debieron haber pues, informado cuál es el procedimiento que debiera seguir. No es la renuncia la figura legal. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, ahí solamente hacer la acotación de que en el proyecto de acuerdo sí se menciona cuál es el proceso, que en este caso ya sería en el Cabildo. Adelante, representante de Movimiento Gracias, Ciudadano. buenas tardes. Bueno, aquí, con independencia de la certeza que se le tiene que dar al trámite, como bien dice la maestra, son dos momentos o dos actos jurídicos distintos. Y si bien pues el Consejo General o el Consejo Estatal Electoral en alguna circunstancia puede ser un órgano de consulta también, aquí me parece que es claro y evidente que alguien está cometiendo actos indebidos. Por lo tanto, yo solicito que se dé vista a la agencia del Ministerio Público, la Fiscalía General, para efectos de que se inicie de oficio una investigación, porque si el peticionario posteriormente dice que él no presentó ese documento, que probablemente, lo asumo así, que probablemente le falsificaron su firma o algo, que lo aclare también, porque también estar abusando de la buena fe de este organismo electoral me parece que sería sentar un precedente asertivo para que en otras circunstancias por temas políticos internos, por decirlo así, se sigan presentando este tipo de acciones que restan, digamos que tiempo a la eficiencia con que este organismo le da salida a las peticiones, pero también puede constituirse como un abuso por parte de los ciudadanos o de algún partido político. Bueno. Adelante, consejero Marco Iván. Gracias. Solo quiero respaldar y apoyar la opinión que acaba de vertir mi compañera, la consejera Zelandia Borges, en el sentido de que independientemente de los efectos prácticos que tiene la respuesta que se puso a consideración de este Consejo General, es verdad también que no se tienen los elementos necesarios de certeza para poder emitir esta respuesta. En ese sentido, y al no existir una extrema urgencia para que se pudiera procesar esto, me parece que lo idóneo en todo caso es de que no se ponga a consideración y a votación este sentido de respuesta, de nuevo al no contar con los elementos necesarios y suficientes para que nosotros podamos tener la certeza de que la persona que supuestamente lo haya solicitado, efectivamente así lo ha hecho. De manera independiente también a lo que acaba de manifestar el señor representante de Movimiento Ciudadano. Es el sentido de mi intervención, consejera presidenta. Gracias. Solamente antes de avanzar, checando precisamente el registro de la oficialía de partes, efectivamente se da cuenta de un escrito recibido el día de ayer, pero en ningún momento se menciona renuncia, solamente se notifica por parte de esta persona, Jorge Martínez Flores, para que se proporcione copia certificada del escrito de renuncia y anexos supuestamente presentados por él el 25 de junio. En ese sentido ha sido la comunicación presentada ante CEPAC. Había hecho el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática y posteriormente la maestra Graciela Díaz. Sí, bueno, la intervención para efectos técnicos y prácticos estamos partiendo de que puede ser una situación que se haya partido o de mala fe o de la ignorancia o del desconocimiento de los procesos que se tienen que seguir para que la intención o la no intención del ciudadano o del regidor electo sea atendida. Entiendo el tema de la improcedencia y por eso
pues es muy claro el tema, pues no es materia del Consejo resolver sobre una renuncia, ¿verdad? Ya desde ahí hay un tema de desconocimiento de quien haya realizado ingresado el escrito, pues no conocía el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que la determinación que está tomando el Consejo de evitar que esto se tome la decisión el día de hoy de turnar lo que se iba a turnar, creo que es la correcta, y pues en efecto, a reserva de lo que se considere, pues que se haga lo que sea pertinente, digo, en aras de que igual nosotros como partido político estamos para colaborar en todas las situaciones que esto devenga. Gracias. Adelante, maestra Graciela Díaz, y posteriormente la consejera Zelandia Borges. Gracias, presidenta. Únicamente para expresar que me sumo a esta propuesta de omitir de la votación el proyecto que se ha presentado por las razones ya expuestas y a su vez proponer, solicitar que de lo que resulte se informe oportunamente con posterioridad a este Consejo General en relación con este hecho que por las razones ya expuestas ha tenido que desestimarse la votación respecto del proyecto de acuerdo presentado en virtud de que hemos tomado conocimiento hasta este punto de estas otras manifestaciones posteriores a la de la presentación de la renuncia, únicamente para que este Consejo General sea informado de manera oportuna de la conclusión de este tema. Gracias. Gracias. Adelante, consejera Zelandia, y posteriormente la representante del Partido Morena. Gracias, presidenta. Nada más para comentar algo respecto del proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo está dándole respuesta al ciudadano que solicita renunciar al cargo de una regiduría. Se le está señalando que el CEPAC no es el órgano competente para ello, sino que en su caso deberá esperar a que el ayuntamiento electo en Ciudad Valles entre en funciones y ante ellos presentar dicha renuncia. Por lo tanto, esa es la respuesta. Sin embargo, en los resolutivos se viene señalando también que se haga del conocimiento del Ayuntamiento de Ciudad Valles el escrito de petición para que allá se resuelva. Si se decide que no se baje el acuerdo, yo nada más solicitaría que de los puntos resolutivos se retire la solicitud a la Secretaría o la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que lo haga del conocimiento del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. En ese sentido, el único efecto del acuerdo, quitándole o retirándole este punto resolutivo, sería darle una respuesta que no tendrá ningún efecto más que decirle cuál es la vía idónea que tendría que seguir para que su escrito pueda ser atendido. Esa sería mi solicitud. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Adelante, representante del Partido Morena. Gracias. Me queda claro la improcedencia de la solicitud que hace el ciudadano, pero creo que con independencia de ello, tomando en cuenta el procedimiento que hay para cualquier tipo de renuncia, que es solicitar la ratificación, pues yo les propondría o les sugeriría que previo a votar o a someter a aprobación este acuerdo aquí al Pleno, sí se le requiera al ciudadano para que ratifique su escrito y el contenido del mismo, y yo creo que considerando eso, pues ya estarán ustedes en posibilidad de emitir una respuesta, digo, bajo el apercibimiento de que si no acude a ratificar, pues también se tendrá como no presentado, y yo creo que partiendo de eso ya podrán ustedes plantear una respuesta apegada a derecho. Gracias. Consejera Graciela, adelante. La última propuesta y reaccionando un poco a la sugerencia que nos hace respetuosamente la representante de Morena, colocar que precisamente el sentido del proyecto de acuerdo y lo que hasta acá se ha discutido es que este Consejo no tiene la competencia para atender a la petición, por lo que me parece que también escapa al ámbito competencial de este Consejo el estar solicitando la ratificación de una renuncia, figura que en todo caso no es viable, ¿no? En ese sentido me parece que estaríamos extralimitándonos en las atribuciones y por lo tanto pues sostendría lo que ya se ha colocado hasta acá. Gracias. Muchas gracias. Adelante, representante del Partido de la Revolución Democrática y posteriormente PT. Sí, yo nada más para tratar de cerrar el tema. Entiendo el tema de la ratificación que solo opera cuando son candidaturas. Entonces ya ahorita en el proceso en el que estamos, ya siendo como regidor electo, pues se recibe un escrito
simple de alguna manera. Entonces, como escrito simple se le da una contestación, porque no tiene efectos legales realmente. Entonces, concuerdo, bueno, agradezco la postura de la consejera Zelandia de retirar este tema de que se le dé vista al ayuntamiento cuando realmente pues no tiene ningún sentido, ¿no? Gracias. Gracias. Adelante, PT. Sí, es en el mismo sentido, ya no es candidato, ya es electo. Y es otra instancia, es el cabildo. Y ya lo dijo el compañero Mauricio, hasta que no se instale el cabildo, él no puede tomar protesta y la única forma que va a haber es pedir licencia. Y no hay otra manera. Yo creo que hasta ahí, si se retira el punto, yo creo que sería mejor también. Gracias. Diputada Bernarda, en uso de la voz. Buenos días. Únicamente quisiera que se deje constancia o se deje a salvo sus derechos para lo que el promovente considere en cuanto al uso de sus autógrafos o firma, como se ha planteado en esta sesión. Asimismo, hacerle el conocimiento a la persona que si no hace el trámite correspondiente ante el cabildo, pues estará incurriendo en un ilícito que está previamente establecido en el Código Penal. Gracias. Bien, tomando en cuenta las consideraciones aquí vertidas y en virtud de lo que ya se ha analizado respecto de este caso, yo propongo que conforme al artículo 57 del reglamento de sesiones, mediante votación sometamos el posponer el voto de este proyecto de acuerdo en particular para un mayor análisis y en su caso la revisión de la documentación que se cuenta. Y en su caso, si es que se resulta pertinente, presentar el punto para su desahogo en una sesión posterior. Entonces, en ese sentido, yo pediría al secretario ejecutivo someta a consideración el posponer la discusión y votación de este proyecto de acuerdo para una posterior sesión. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si están de acuerdo con la propuesta presentada por la consejera presidenta, que en términos del artículo 57 se posponga la votación del presente proyecto de acuerdo y se presente para desahogarse en una sesión posterior. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. De acuerdo. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad posponer el presente punto para una sesión posterior. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Antes de dar cuenta del siguiente punto del orden del día, me permito informar la incorporación del representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, siendo las 13:30. Muchas gracias. Proceda entonces con el desahogo del siguiente punto, con la presentación. El octavo punto del orden del día corresponde al informe final de actividades del proceso electoral local 2024 del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, JPREP, que presenta el consejero Juan Manuel Ramírez García y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, para el desahogo de este punto. Con gusto, Presidenta. Bien, el informe que fue circulado con toda oportunidad junto con la convocatoria atiende a dar cumplimiento al artículo 342, numeral 1, inciso K, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en el cual se establece la obligación para el referido Comité Técnico Asesor del PREP de elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia de este comité, que deberá ser entregado al Consejo General del organismo público local que corresponda dentro del mes en el que se celebre la jornada electoral. En ese sentido, el documento circulado contiene, por una parte, el calendario de las sesiones y reuniones de trabajo que desarrolló este Comité Técnico Asesor del PREP, tanto las sesiones ordinarias, extraordinarias, como las reuniones de trabajo con representaciones de los partidos políticos, quienes amablemente atendieron estas
estas reuniones de trabajo, que es una disposición, perdón que sea reiterativo, que está contenida en el reglamento de elecciones. Por otra parte, también contiene la descripción de cuáles fueron los oficios que fueron vistos y atendidos por parte del Comité Técnico Asesor del PREP, tanto los oficios girados por la instancia interna como aquellos que fueron recibidos o fueron circulados, emitidos por la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral. Y por último, contiene la descripción de la participación de la y los integrantes de este comité en la prueba de funcionalidad del sistema informático, en los 3 simulacros que se llevaron a cabo del sistema PREP o del funcionamiento de todas las fases del PREP, así como la operación del PREP al término de la jornada electoral durante la noche del 2 de junio y una buena parte de las horas del día 3 de junio. Recordar que este comité, y viene así descrito en el informe, participó también dentro del procedimiento de licitación del tercero que nos apoyó en el diseño, implementación y operación del PREP como subcomité técnico que se encargó de valorar las propuestas técnicas entregadas por quienes participaron en esta licitación nacional, y es así como emitieron su opinión respecto de cuál era técnicamente la opción que más convenía a CEPAC. Y bueno, pues eso sería todo. Quedo a sus órdenes y únicamente cierro mi intervención agradeciendo a la y los integrantes del COTAPREP que estuvieron pues dándole seguimiento y atendiendo todas las actividades que están establecidas en el reglamento de elecciones para poder llevar a buen puerto el programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral local 2024 en San Luis Potosí. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este informe. Tiene la palabra el consejero Marco Iván. Muchas gracias, consejera presidenta. Nada más para saludar y felicitar a todas las personas que formaron parte de este proyecto, que es muy importante para la celebración de una jornada electoral con transparencia, con confianza y con, vamos a decirlo, con gobernabilidad. Hay que recordar que en un proceso electoral local, como el que tuvimos en la pasada jornada del 2 de junio, no hay conteos rápidos para diputaciones locales, no hay conteos rápidos para ayuntamientos o presidencias municipales, y el PREP es la herramienta que le permite a la ciudadanía poder conocer oportunamente los resultados conforme van llegando a las sedes electorales. El PREP es la herramienta que para muchas personas en el estado de San Luis Potosí los manda a dormir el día de la jornada electoral con la plena certeza de que los resultados están ahí. Y esto lo quiero llevar, o lo quiero traer como un breve comentario en el sentido de que la organización y el desarrollo del PREP no es un asunto nada más de hardware o de software, sino que es un asunto de gestión del que se hace cargo la autoridad electoral, en el caso de San Luis Potosí, con el auxilio de un tercero a través de un proceso de licitación nacional. Lo que ve la ciudadanía es una página de internet que se va actualizando con datos, con un conjunto de parámetros que son muy observados y cuidados por el Instituto Nacional Electoral y que también fueron acompañados por las representaciones de los partidos políticos. A ustedes, representantes, también les queremos agradecer su colaboración para acompañarnos en este proceso. Al final, dentro de este reconocimiento, desde luego que también quiero reconocer el liderazgo de mi compañero, el consejero Juan Manuel Ramírez García, por hoy vecino del lugar, porque tomó un liderazgo para tomar este proyecto desde hace varios meses. Como ustedes saben, la historia que tenemos acá en CEPAC con respecto al tema de los PREPs siempre ha mostrado distintos tipos de desafíos. Juan Manuel lo ha hecho suyo y lo ha hecho muy bien. Consejero, muchas felicidades y enhorabuena. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más comentarios, damos por presentado este informe y, por favor, secretario, continúe con el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo del monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas de preferencias electorales de los meses de mayo-junio de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario, y por favor proceda al desahogo del informe. El presente informe se da en cumplimiento a lo señalado en los artículos 143 y 144 del Reglamento de Elecciones, atendiendo que el pasado 2 de enero de 2024 dio inicio el proceso electoral en San Luis Potosí. La Dirección de Comunicación Electoral de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizó el monitoreo en forma semanal de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos
que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. En tal sentido, se informa que en el periodo comprendido para el mes de mayo y los primeros 5 días del mes de junio, se obtuvieron 12 publicaciones de resultados en el monitoreo de medios escritos, en los siguientes medios: El Heraldo, El Sol de San Luis, Plano Informativo, SLP Express, La Crónica, Soledad. Asimismo, se hace de su conocimiento que se recibieron 5 estudios de opinión de la encuestadora Indagar, de la encuestadora Rubrum, 15 estudios de opinión, y de la encuestadora Treshares, una encuesta. Todos los estudios sobre preferencias electorales de las alcaldías del Estado de San Luis Potosí se encuentran anexos al presente informe. Respecto de las encuestas y listados de criterios de carácter científico de cada estudio, que deben cumplir las encuestadoras de acuerdo al reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, como ya lo mencioné, es en cabal cumplimiento al estipulado en el artículo 144, numeral 1 del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. ¿Alguna observación a este informe? Bien, lo tenemos por presentado y, por favor, secretario, de cuenta al siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 24 de mayo al 24 de junio de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Respecto a las quejas y denuncias presentadas, se informa el periodo que comprende del 24 de mayo al 24 de junio de 2024. Se informa que no se recibió ningún procedimiento sancionador ordinario y encontrándose en el año 2024 solo uno en sustanciación. Por lo que respecta a procedimientos sancionadores especiales, se informa que se recibieron 36 escritos de denuncia, dando un total de 113 procedimientos recibidos durante el presente año. En el informe se presenta un cuadro donde se establece cuáles se encuentran aún en sustanciación, así como el año de su presentación. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación a esta información? Si no hay comentarios, tenemos por presentado el informe y, por favor, secretario, continúe con el desahogo del orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 24 de mayo al 23 de junio de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda al desahogo del punto. Cabe mencionar que el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece que la Secretaría Ejecutiva deberá rendir un informe sobre los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, así como de las resoluciones que le competan al Consejo dictadas por el Tribunal Electoral y en cumplimiento a dichas disposiciones que se presenta el siguiente informe, que comprende el periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2024. En el informe se hace una relación de los siguientes medios de impugnación. Se recibieron 12 juicios de nulidad electoral, 23 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En cuanto a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se revoca un recurso de revisión. De los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, se recibieron 5 resoluciones, de las cuales se confirman 2, se desechan 2 y se revoca 1. De los juicios de nulidad electoral, se recibió una resolución confirmándose 1. De las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 3 juicios de revisión constitucional electoral, se revocaron los 3. Asimismo, tenemos 11 resoluciones dictadas por diversas autoridades, mediante las cuales se vincula el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el próximo proceso electoral. Todas de ellas se da cuenta respectivamente con una información detallada en el propio informe. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. ¿Alguna observación a este informe? Si no hay comentarios, lo tenemos por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe sobre las solicitudes de seguridad de candidaturas a diputaciones locales y cargos para los ayuntamientos, presentadas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro del proceso electoral local 2024 del periodo del 23 de mayo al 2 de junio de 2024,
que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En concreto, se informa que en este periodo se recibieron 4 solicitudes de seguridad personal, mismas que fueron remitidas a la Secretaría General de Gobierno para su trámite conducente. Y en resumen, se informa que fueron un total de 38 solicitudes de seguridad personal presentadas ante este organismo electoral hasta el día 2 de junio. Es cuanto y quedo a la escucha de sus observaciones. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Bueno, como se observa en la tabla que presenta este informe, el presupuesto pendiente de administrar al día del documento que se presenta es por la cantidad de 4.470.720 pesos con 53 centavos, aunado al presupuesto pendiente de liquidar del ejercicio fiscal 2023. En alcance se informa que el día 27 de junio, es decir, el día de ayer, la Secretaría de Finanzas ministró lo correspondiente a la segunda quincena de servicios personales de gasto ordinario, por lo que la cantidad actualizada de pendientes de administrar es de 1.562.720 pesos con 62 centavos. Es cuanto y quedo a la escucha de sus comentarios o observaciones. Si no hay comentarios, tenemos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 14º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde al 21 de mayo al 21 de junio de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En cuanto a este periodo de partidos políticos, se recibió documentación diversa en donde se realizaban designaciones como representantes ante el Consejo General, también algunos escritos de renuncias de aspirantes a candidaturas o candidatos de mayoría relativa o regidurías por el principio de RP, solicitudes de sustitución y o modificación en las solicitudes de registro de las mismas planillas. Se recibió también la notificación por parte del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí de la reincorporación de Verónica Rodríguez Hernández a su cargo como presidenta. En cuanto a organismos desconcentrados, se recibieron diferentes solicitudes para dar fe de hechos ocurridos durante la jornada electoral, así como solicitudes de otras instituciones para notificar en auxilio requerimientos a los diferentes institutos políticos con registro ante este órgano electoral. Es cuanto y pregunto si tienen algún comentario o observación a esta información. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 15º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados asuntos generales en esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 38ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 13:48 del 28 de junio del año 2024, dándose por enteradas y notificadas las personas integrantes de este Consejo General de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos.